Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. Son las 7:52 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 8:52 hora de Venezuela. Seguimos analizando casos de interés en Venezuela y tiene que ver con esta actualización sobre presos políticos en nuestro país. Hoy nos acompaña Yajaira González de Canales. Ella es hermana del preso político Alejandro González, ex esposo de la también prisionera Rocío San Miguel. Ambos fueron detenidos el pasado 9 de febrero del año 2024. Justamente ayer cumplieron un año de detención arbitraria. Yajaira, gracias por compartir con nuestra audiencia. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a vosotros por esta invitación. ¿Qué se sabe de cuál es el estado de salud tanto de Rocío San Miguel como de tu hermano? Bueno, en el caso de mi hermano pudiera decir que él relativamente está bien, aunque presenta una delgadez por la falta de alimentación. Y bueno, él tiene sus problemas de cervicales, pero es algo que, bueno, que se está controlando. En el tema de Rocío, la cuestión es más complicada. Rocío tiene que ser intervenida quirúrgicamente y poco sabemos. Hasta los momentos no hay ningún tipo, hasta donde yo tengo entendido, ningún tipo de negociación que se vaya a poder sacar a Rocío para operarla. ¿De qué requiere ser operada y cuán urgente es esta operación? Bueno, Rocío, según las fuentes, ella tuvo una caída y se rompió un hombro y tiene que ser operada. Ella sufre de vértigos y al parecer, bueno, pues se cayó, se dio un mal golpe y lleva ya bastantes meses con el hombro roto y tienen que operarla. ¿Alguien ha podido verlos? ¿Tenía información? ¿Se han recibido algún tipo de atención médica? Mira, yo esa información la desconozco, ¿vale? Porque la comunicación con los familiares de Rocío en Venezuela es totalmente escasa. Yo aquí en España mantengo contacto es con un sobrino de Rocío y está en la misma situación que yo. Sabemos muy poco de estos familiares, tanto de la hija como de los hermanos de Rocío. Como todos saben, ellos tienen medidas cautelares y bueno, la familia hemos querido ser prudentes y Claro. ya que ellos están en Venezuela. Entonces desconozco esa información. Claro. Ustedes están viviendo quizás lo que están viviendo más de 1.000 familias en Venezuela y tiene que ver con esa privación de libertad de seres queridos. En el caso de la familia de Alejandro, ¿cómo transcurren las horas y los días bajo esta detención? Bueno, esto es tremendo. Alejandro fue detenido el día 9 de febrero del 2024. Desde el minuto uno violaron sus derechos. Alejandro le tocaron la puerta de su casa y se lo llevaron bajo engaño, más nunca supimos de él. Mi papá, que es el único familiar que tenemos en Venezuela, con 84 años, es el único que puede asistir a esas visitas de los sábados por 20 minutos y, y poco que decir, porque imagínese, cuando mi papá se traslada al Rodeo Uno, previamente le meten en una salita de orientación y le indican lo que puede y no puede decir. Esto lo hacen porque ya mi papá tiene una edad avanzada y hay veces, pues, que bueno, dice cosas que luego puede traer repercusión en Alejandro en cuanto al trato. Luego mi padre es encapuchado, digo mi padre y todos los familiares que están en el Rodeo Uno. Es encapuchado, es llevado a una sala que le llaman el locutorio y ahí ve a su hijo a través de un cristal, hablan a través de un teléfono, ambos con custodios, encapuchados, con gafas de sol, ni tan siquiera se le ven los ojos a estas personas. Y los 20 minutos que hablan, la conversación es grabada. Entonces hay que ir con mucho cuidado Claro. eh, por lo que pueda luego repercutir Alejandro en cuanto a castigarle, dejarle sin comer o incluso sin visita. Entonces la situación es muy delicada, pero no solo para Sí. nosotros, para todos los familiares y en este caso yo voy a hacer hincapié
en el rodeo 1, que la situación es, pero crítica. Mi hermano lleva un año en el rodeo, un año que no escucha la voz de sus hijas, no ha podido hacer una llamada telefónica a sus hijas, a su madre, a nadie. La esposa de mi papá, nosotros quisimos que ella entrara en alguna de las visitas para quitarle un poco esa carga a mi padre, esa carga Sí. emocional. Siendo la esposa de mi padre, dijeron que solo podían entrar familiares directos, padre, madre o hijos. Imagínense, eso se llama hacer daño, eso se llama violar todos los derechos de un ser humano. Después de un año privado de libertad, ¿cómo se encuentra él desde el punto de vista emocional, psicológico, espiritual? Bueno, Alejandro en su condición de militar, mi hermano fue coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, lo que pasa es que él se retiró hace más de 13 años. Alejandro es fuerte, pero he de decir que si es verdad que algún sábado es normal, es un ser humano y por mucha condición militar que haya tenido, le pasa factura el encierro. Recordemos que él está en una celda de 2 por 2, ahí tiene su letrina, el agua es escasa, ahí le dan, o a ellos en el rodeo le dan minutos de agua para lavar su uniforme, limpiar la letrina y asearse. Las condiciones son brutales, son inhumanas. Entre ellos, en los pasillos, las celdas están en diagonal para que entre ellos no se vean. Entonces, es complicado. El estado anímico, muchas veces, él es un valiente porque intenta darle ánimo a mi padre, pero le pasa factura. Y espiritualmente él se aferra mucho a la justicia divina. Él es creyente y él tiene mucha fe en Dios que se va a hacer justicia, no solo con él, sino con él y con todos los presos políticos que solo por pensar distinto o por querer un país libre están en la situación que están. Yajaira, ¿ustedes han recibido algún tipo de apoyo, por ejemplo, de las ONGs, de organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos? ¿Alguien se ha dirigido a ustedes para exponer su caso y lograr una presión internacional? Sí, bueno, hay muchísimas ONGs que llevan el caso no solo de Alejandro y de Rocío y bueno, pues han estado llevando esta situación a, a los entes internacionales. En ese aspecto, yo estoy muy agradecida porque sí hemos recibido ese apoyo. Lo que sí quería decir, y voy a aprovechar este espacio, como todos saben, Alejandro y Rocío son ciudadanos españoles también, tienen doble nacionalidad. No solo está Alejandro y Rocío, son 11 españoles, ciudadanos españoles, los que están tras las rejas injustamente. A la fecha de hoy, el gobierno español no se ha pronunciado con los familiares. Hablo en mi caso, no se ha pronunciado. La semana pasada había una rueda de prensa del ministro de Exteriores, el señor Álvarez, donde decía que estaba negociando por los 2 presos políticos que están en Venezuela de nacionalidad española. Y quiero corregir al señor Álvarez, no son 2, son 11. Y entre eso está Rocío San Miguel, está Alejandro González Canales, está Fernando Noya. Las demás españoles desconozco sus nombres. Quizás sus familias prefieren mantenerse en el anonimato y yo lo respeto. Pero yo quiero recordar al gobierno de España que no son 2, son 11. Y entre eso está mi hermano, mi excuñada y Fernando Noya. El gobierno de Estados Unidos logró la liberación de algunos presos políticos de nacionalidad estadounidense. También este fin de semana el gobierno de Petro logró la excarcelación de 2 ciudadanos colombianos. ¿Por qué considera que el gobierno de España a estas alturas, cuando tiene 11 ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, presos políticos, no se ha pronunciado? La verdad que esa es la pregunta que yo me hago. Yo en este año he tocado puertas y no se me han abierto. Supongo que el gobierno pues a lo mejor tenga algún tipo de intereses con Venezuela, lo desconozco, pero es lo que me hace pensarlo, porque al día de hoy nadie se ha pronunciado, nadie del gobierno español. Sí, ya antes de finalizar quisiera que utilizara este medio para dirigirse a quien quiera dirigirse en función de la liberación de su hermano.
Bueno, yo en estos momentos mi esperanza, ya que el caso de los presos políticos en Venezuela no es nada jurídico, es todo político. De hecho, mañana mi hermano tiene un juicio que en un año ya lo han suspendido en varias ocasiones. Los abogados de mi hermano todavía no, y de Rocío no se han podido juramentar, nos pusieron una defensa pública. Entonces, bueno, ya que esto no es nada jurídico, que no hemos tenido acceso a un expediente, que no hemos podido preparar una defensa para saber de qué se le acusa, esto es político, pues yo hago un llamado a la comunidad internacional para que nos ayude a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, tantos dirigentes políticos, mujeres, militares activos, exmilitares, ciudadanos común, civiles. Yo hago un llamamiento para que nos ayuden. Lo que se está cometiendo en Venezuela es una atrocidad, señores, una atrocidad. Y yo en estos momentos, mi fe, aparte de creer en Dios y en la justicia divina, es la comunidad internacional. Yajaira, gracias por elevar tu voz en defensa de los presos políticos en Venezuela, sin distinción de filiación sanguínea ni tampoco de nacionalidad. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias por darme este espacio. Muy agradecida. Era Yajaira González, hermana de Alejandro González, quien ya tiene un año bajo prisión, específicamente en el rodeo, según señalaba su propia hermana Yajaira. Nosotros hacemos una breve pausa comercial. Quédese aquí. Esto es Buenos Días por BPI TV. Ya regresamos con más información.